Dejaré algo muy en claro. Nunca he sido un fanático de las películas de superhéroes y mucho menos de los cómics. Sí, las películas de Spider-Man con Tobey Maguire me recuerdan una parte feliz de mi infancia, pero nunca le presté atención al género realmente. Si hablamos de superhéroes como Iron Man, Green Arrow, Flash, Batman, pues no, realmente nunca me metí en sus historias de lleno en lo que se conoce como el noveno arte. Y tal vez el Caballero de la Noche sí me gusta mucho, pero realmente ahí lo que me llamó la atención, como a todos, fue el Joker de Heath Ledger. Nunca fui a un puesto de periódicos a comprar un cómic, nunca fui a una convención a comprar cómics, nunca tuve esa fiebre que siente alguna gente adepta a este tipo de historias. Así que voy a hablar desde el punto de vista de alguien al que le gusta explorar diferentes formatos para conocer grandes historias. Y vaya que en el mundo de los cómics hay buenas historias. Pero si se tuviera que elegir cuál es el mejor cómic de la historia o cuál es el cómic más conocido fuera de este ámbito para la gente como yo que no tenemos ni idea de lo que es el cómic, solamente podemos pensar en una sola historia. Bienvenidos de nuevo a Literatura Caos. Soy Antonio Mori y hoy toca revisar el mejor cómic de la historia y una de las mejores novelas de la historia de la literatura, Watchmen. Todos somos marionetas, Lauri. Yo solo soy una marioneta que puede ver los hilos. Bueno, primero, antes de hablar de Watchmen y de las personas que le dieron vida, hay que ver un poco del contexto histórico en el que se sitúa para ver cuál es la importancia real que tiene esta historia. Verán, en los inicios de los cómics de superhéroes, la cosa era bastante simple. Había un bueno, había un malo, se agarraban a chingadazos y el bueno ganaba. Casi siempre. Los héroes eran puros y superiores. Moralmente, físicamente, eran mucho más allá que la gente normal y por supuesto que los villanos. Y estos eran simplemente malos por naturaleza y realmente nunca se nos explicaba por qué de su maldad. Esto cambia a partir de 1956 con la llamada Era de Plata del cómic, cuando por una necesidad o unas ganas de tener una mejor trama, se fueron modificando aspectos específicos en cuanto a los orígenes y a las tramas que enfrentaban los personajes. Y sobre todo, empezaron a humanizarlos para hacerlos más creíbles. A partir de estos tiempos es donde importa quién está debajo de la máscara. Ya no simplemente nos preocupaban las historias sobre Iron Man o Spider-Man, ya nos importaba quién era Tony Stark o Peter Parker. Y por supuesto, las historias dejaron de ser simplemente buenos contra malos, blanco contra negro. Podría decirse que aquí empezaron a navegar en tonos grises, explorando la psicología y también las razones o los motivos que los llevaban a hacer lo que estaban haciendo, a preguntarse por qué hacemos el bien o por qué hacemos el mal, aplicando para héroes o villanos. Ahora sí, volviendo a Watchmen, hay que mencionar a las dos personas responsables de esta historia, tanto en cuanto a la narrativa como al estilo en el cual se manejó. Alan Moore y Dave Gibbons. A Dave Gibbons se le conoce por haber dibujado algunos cómics de Batman, algunos cómics de Superman, a Doctor Who y la serie de Linterna Verde del 82. Mientras Alan Moore es el guionista de cómic más conocido tanto dentro del gremio del noveno arte como para todos nosotros que no estamos adentrados mucho en el mundo del cómic. Trabajó como guionista de cómic desde finales de los años 70 y como obras capitales podremos mencionar 4. La broma asesina, no confundir con la broma infinita que vimos hace una semana, From Hell, V de Venganza y obviamente Watchmen. Se empieza a gestar Watchmen debido a muchas preocupaciones que se tenían en la época, especialmente algunas manías que se vivían en el ambiente sociopolítico, aka la pinches Guerra Fría, y todo lo que ese pequeño evento en la historia del siglo pasado trajo consigo. Aunque también habría que destacar un aspecto importante. Moore quería desarrollar más las novelas gráficas, quería llevarlas más allá, que dejaran de ser simplemente un medio para entretener a los jóvenes. En sus palabras, lo que él quería crear era un equivalente en el cómic a lo que fue Moby Dick en la literatura, en la densidad, en la complejidad de la trama y en todo eso. Al chile Moby Dick ni está tan chido. La ballena aparece hasta el final, la matan del modo más X, y sí, yo sé que la cosa con Moby Dick es la trama y todo lo que se desenvuelve con estos aspectos casi bíblicos, pero realmente si quieren aprender de la historia de la ballena blanca, escuchen Blood and Thunder, demás, todo está más chido, la verdad. Entonces, lo que estaba buscando Alan Moore era crear un cómic poderoso y que sobrepasara los límites ya establecidos y al mismo tiempo dejar ver sus preocupaciones en una sociedad que estaba al borde del Armagedón. La historia empieza con la investigación del asesinato de Edward Blake, quien es conocido como el comediante.
un superhéroe que trabaja para el gobierno y que fue parte de los Watchmen. Este grupo de superhéroes era un grupo local que se dedicaba principalmente a combatir crímenes como robos, asesinatos y todo eso que tiene que ver con la maraña social común. La muerte de Blake llama la atención de otro personaje relacionado a este grupo, Rorschach, quien en el momento de iniciar el libro no ha revelado su identidad, sigue en activo y básicamente es perseguido por la policía por ser un vigilante. A diferencia de los otros personajes, por un lado los que decidieron mezclarse con la sociedad normal y los que decidieron prostituirse y vender su imagen a cambio de unos cuantos dólares. El asesinato y la investigación llevan a Rorschach a querer avisarle a sus demás compañeros para que se pongan a salvo. Night Owl, Silk Spectre, Ozymandias y el Doctor Manhattan, ya que Rorschach piensa que este asesinato simplemente es el comienzo de algo más grande para eliminar a los vigilantes. Advertencia que a la mayoría de ellos les vale madres. Es una historia que va a pasar 12 capítulos explicándonos muy a detalle lo que es el concepto del superhéroe, además de ponerlo en un contexto real, lo cual hace genial esta historia. Watchmen hace las preguntas que nosotros mismos nos haríamos si de repente aparecieran 5 o 6 personas en la calle disfrazadas diciendo al que lo cachemos robando le va a llevar la hijos de la chica. No sé por qué hice a mis superhéroes chilangos, pero la verdad es que no me arrepiento. Porque veámoslo de esta forma, siguiendo el ejemplo de Spider-Man, que es el que conozco más o menos. La gente no cuestiona la aparición de este güey en su sociedad. Sí, quizás en un principio les sorprenda, pero poco a poco van aceptando el alter ego de Peter Parker. Incluso luego de destrozar edificios y trenes, la gente le sigue aplaudiendo a Spider-Man. Le hacen festivales, le componen canciones, además todo esto pasa en una ciudad tumultuosa como lo es Nueva York. Solo háganse la siguiente pregunta. ¿A ustedes les caería bien alguien que se pone a pelear con los malos y que por culpa de esto termine destrozando las vías del metro o termine causando un embotellamiento por el cual no puedan llegar a su trabajo temprano? Obviamente no, querríamos la cabeza de ese hijo de p*** en bandeja de plata. Por eso, al centrar la historia de Watchmen en un concepto real, Alan Moore le da más profundidad a la historia, la hace más realista, vaya la redundancia. La población no tiene en buenos términos a los vigilantes, no los quiere. El enmascarado que sigue sin ser descubierto es perseguido por el FBI. Incluso el resto de los héroes ve su pasado como superhéroes como algo sumamente infantil, algo que hacían simplemente por divertirse o por distraerse. Aunque también lo miran con nostalgia, pues su pasado como superhéroes era parte de un tiempo en el que las cosas eran más simples, en los que tenían que enfrentar crímenes que no eran tan pesados como enfrentarse a la posibilidad de un apocalipsis nuclear. Ah, sí, además eso, el contexto en el que a Estados Unidos está a punto de cargárselo a la verga por cosas de un apocalipsis nuclear le da más carnita a la historia y la vuelve más rica, ya que se da la libertad de explorar temáticas como el poder, la ambivalencia de la moralidad y sobre todo el concepto de la naturaleza humana que se ve yendo y viniendo entre qué es ser bueno y qué es ser malo, una pregunta que nos hacemos a diario cada uno de nosotros. Y a la par los personajes son profundos y distintos. Cada uno nos lleva a explorar el concepto de heroísmo desde diferentes perspectivas. Dreiberg y Laurie son los personajes más tradicionales, los héroes más tradicionales. Por un lado, Dreiberg extraña sus días como vigilante, pero también añora una conexión humana real y mantenerse alejado de ese mundo que ciertamente era peligroso. Sobre todo lo de la conexión humana se ve reflejado en el aspecto de Hollis y de Laurie. Y sobre todo, Laurie también está tratando de buscar una conexión real, además de encontrar su propia identidad. Nunca pudo ser ella realmente, todo lo hereda de su madre, el nombre, el traje, hasta los traumas. Y estos traumas y obsesiones se ven reflejadas en la relación que tiene con el Doctor Manhattan, quien al final de cuentas es quien le impulsa a buscar una conexión misma que encuentra en Dan. Ambos añoran una vida normal, pero es imposible hacerlo sin tener presente el recuerdo de quienes fueron. Y de alguna manera ese vínculo y ese recuerdo de ser vigilantes es lo que los termina conectando más. Pero los héroes tradicionales y el romanticismo no vencen en un mundo al borde de la guerra. Es por eso que esta historia tiene personajes bastante rotos y que son los más interesantes. Por ejemplo, el mismo Edward Blake es un superhéroe que ni de pedo sería un ejemplo para los niños en un mundo real. En pocas palabras, es un hijo de la verga, así, sencillo. Cínico, asesino, cumple sus misiones con violencia, no le importa si está matando vietnamitas en la guerra, civiles en una protesta, mujeres embarazadas, intentó abusar de la original Silk Spectre. Una fichita, un amor este cabrón. Ah, y además todo esto lo ve como una broma. No en el sentido de que no tome sus acciones en serio, es una cuestión mucho más profunda.
A lo largo de la historia, los demás personajes dicen que el comediante vio su vida como eso, como una broma, debido a que fue el único que vio la verdadera cara del mundo. Hipócrita, sin sentido, sin ninguna ambición más allá que la búsqueda del poder, y usa esta visión del mundo para justificar sus actos, porque en el fondo sabe, o cree, que todos somos iguales, que todos somos parte de la misma broma cruel. Por otro lado tenemos a Rorschach, que representa el concepto de la justicia llevada al extremo. Él simplemente cree en dos cosas, bien y mal, blanco y negro, y se aferra a estos principios mientras va buscando justicia. Él no tiene problema en romperle los dedos a un tipo en un bar simplemente para sacar información valiosa. Tampoco tiene problemas en quemar a un tipo que secuestró y a una pequeña niña, porque esta es su visión de la justicia, en la que el castigo está justificado porque no sobrepasa el bien que está buscando, que el castigo es algo necesario para que el mal no sobrepase al bien, según el concepto que tiene Rorschach. La vida de Rorschach, y específicamente de Walter Kovacs, es cruel y sanguinaria. Además, no ayuda que sea el único que esté haciendo algo para proteger a los demás. En defensa del resto de los superhéroes, le temen porque piensan que es un psicópata inestable y por eso le guardan cierta distancia. Y con justificación no quieren llevarle la contraria, no mames. John Osterman o el Doctor Manhattan quizás sea el personaje más roto de toda esta historia. Es quizás el personaje que tiene el mayor debate a lo largo de Watchmen. ¿Qué pasaría si un hombre común, de un día para otro, se ve convertido en Dios? Y no solo en un Dios, sino en el arma de destrucción más poderosa que ha visto la humanidad. Esta responsabilidad que cae sobre sus hombros es lo que lo lleva a aislarse del resto de las personas y empieza a ver la existencia humana como algo sobrevalorado. Y de vez en cuando también se dedica a pendejear ciertas emociones, porque es obvio, ya no comprende ciertas cosas como el amor o la compasión. Y este pensamiento es lo que lo lleva a Marte, donde el simple hecho de presenciar cosas que para otros humanos sería simplemente imposible y también insignificante, es lo que lo lleva a recrudecer esta idea de que tal vez salvar al mundo no sea la mejor idea, que tal vez no le interesa salvar al mundo. Y bueno, el cabrón de Adrian Veidt. Un hombre acomplejado y atormentado por ser el hombre más inteligente del planeta, mismo que lo lleva a tener cierta admiración por figuras históricas como Alejandro Magno o los faraones egipcios. De hecho, su nombre Ozymandias es el nombre griego que se le dio a Ramsés II. Ya que estamos hablando del tema, les recomiendo el poema Ozymandias de Percy Shelley. Chulada. Veidt representa en cada uno de nosotros este aspecto de cuando estamos realizando algo de suma importancia y que nos hace preguntarnos, ¿es correcto hacerlo o no? Es básicamente quien lleva la batuta en esto de el fin justifica los medios, ya que tiene un plan para salvar a la humanidad y detener la guerra, pero al coste de millones de vidas humanas que realmente no le interesan. De hecho, su ego es tan grande que piensa que estas vidas humanas, estas millones de vidas humanas, son demasiado pocas, que son justificables para realizar lo que está a punto de realizar. Es para sentirse bien con lo que acaba de hacer, o mejor dicho, para que los demás reconozcan que lo que hizo estuvo bien. Esto se ve reflejado en el monólogo final que tiene con el Doctor Manhattan. Es por esto que Watchmen se vuelve increíble. Los personajes creados por Alan Moore están llenos de una humanidad más profunda, natural y cruel. Y se vuelve un reflejo para nosotros mismos, porque realmente no hay mucha diferencia entre las personas que hay aquí. Y nos deja ver los aspectos oscuros de los que somos capaces. Pero también deja ver nuestros deseos de conectar con las demás personas, de hacer el bien y de preguntarnos si de lo que hacemos es correcto o no. Este tipo de deconstrucción es lo que crea una atmósfera especial en esta historia, ya que plantea la duda de quiénes en un mundo real desearían enfrentarse al crimen. Y Alan Moore lo responde de manera clara: gente inestable, gente con enfermedades mentales y gente a la que el mundo ya le ha quitado suficiente que ya no tiene nada que perder. Ahora, hablando del aspecto estético de la historia, la novela es hermosa. Incluso en los momentos de más rabia, la novela no deja de verse bien. Las expresiones de cada personaje son muy claras y transmiten perfectamente lo que están sintiendo en el cuadro que estás viendo. Gibbons es sumamente detallado al igual que Moore, y esto es lo que hace del aspecto visual algo muy rico y muy increíble. Por ejemplo, en algunas partes las viñetas siguen su separación natural del modelo de 9 paneles, pero en sí forman una única imagen. Esto es para no quitarle ritmo a la historia, pero también es una forma de destacar ciertos momentos y darles más fuerza.
Además, el color que estuvo a cargo de Joe Higgins es impresionante. Le da una carga especial a la historia. Hay muchos tonos saturados, contrastes que facilitan saber si lo que estamos viendo es un recuerdo o algo que está sucediendo en el momento. Le añade crudeza y una atmósfera única a esta historia. Y además destaca los personajes que necesitan ser destacados. Por ejemplo, los diálogos de Rorschach están torcidos y un poco blureados, y los diálogos del Dr. Manhattan son del mismo color que él, son azules. Esto ayuda a destacar ciertos aspectos. Por ejemplo, en el caso de Rorschach, deja ver que ya no es una persona normal, que ya simplemente habla a través de su personaje, simplemente habla con frases cortas y al grano y a veces sin sentido. Y por el otro lado, el Dr. Manhattan destaca este uso del azul, ya que es un color que está muy relacionado a él. El hecho de que los diálogos de Manhattan sean de color azul lo destaca del resto, ya que lo separa, ya no lo vemos como un humano normal, ya lo vemos como algo más. Y también el azul es un color que está muy relacionado a la frialdad, la calma, la racionalidad y también a las enfermedades mentales. Sí, probablemente Watchmen fue concebida como una novela gráfica debido a que Alan Moore ya estaba en el medio. O quizás Moore entendió que una novela de esta magnitud necesitaba ser contada de esta manera, para que las imágenes nos hicieran comprender más el mensaje que nos estaba dando. No importa el poder de ningún tipo, no importa qué tan inteligente seas, no importa qué tanto dinero tienes, no importa si tu moralidad es superior a la de los demás, y tampoco importa si estamos muy cercanos a convertirnos en dioses. El poder tiene consecuencias crueles. Somos seres frágiles que simplemente estamos en el mundo para buscar justicia, ya sea para nosotros mismos o para los intereses generales del mundo. Y que no importa realmente lo que hagamos o no hagamos, todo está predestinado y lo que vaya a suceder, va a suceder. Además, Moore nos dice una verdad que nos debería de quedar muy clara ya. No todos somos del todo buenos ni del todo malos. No somos simplemente seres blancos y negros. Somos seres grises con dilemas de ética y de justicia muy gruesos y que no podemos etiquetar en que si somos buenos o malos simplemente por pertenecer a este bando o a este otro, por defender cierta idea o por llevarle la contraria. Puede que lo que dijo el Dr. Manhattan sea cierto, que la existencia de la raza humana ya es algo sobrevalorado y carente de sentido, pero también es verdad que somos seres interesantes. Y que a pesar de nuestros errores y carencias, cosas que no deben de ignorarse ni pretender que se solucionan de un día para otro, son las cosas que nos vuelven humanos. E identificarlas es simplemente el primer paso para mejorarnos como personas día a día. Aunque allá afuera el mundo esté más al borde del colapso que de la paz en la que nos gustaría vivir. Gracias por ver este video de Literatura Caos. Soy Antonio Mori y espero verlos en la siguiente edición.